invitarles, hermanos, a considerar hoy el texto en Efesios capítulo 4. Nos toca hoy comenzar esta sección que es la sección, como hemos dicho, práctica de la carta de Pablo a los Efesios. Y hermanos míos, es maravilloso cómo el apóstol comienza a hacer una transición de las verdades doctrinales sobre la iglesia, ahora para aplicarlas a la vida de la iglesia. Es una maravillosa carta, la carta a los Efesios. Creo que es vital para todo cristiano, porque en ella podemos tener una comprensión bíblica cabal, completa, de lo que es la iglesia de Cristo. Y creo que una de las cosas que más han sido afectadas en el siglo XX, tal vez, y XXI, lo que llevamos, es justamente tener un equivocado concepto de lo que es la iglesia de Cristo. Hemos reducido el concepto de iglesia, por ejemplo, a una denominación. Cuando decimos, ¿y tú a qué iglesias perteneces? Bueno, cuando hablamos de iglesia, muchas veces tenemos, gracias a Juanito, el concepto de denominación, ¿cierto? Y ahí están todas las denominaciones evangélicas, que son las bautistas, pentecostales, presbiterianas, qué sé yo, todas las iglesias, ¿cierto? Anglicanas y otras, muchas. Entonces, nosotros tenemos también a veces el concepto de la iglesia como local de reunión. Y decimos, vamos a la iglesia, ¿cierto? Y me gusta mi iglesia porque es linda. Y no pensamos en la gente a veces, sino que pensamos en la estructura de la iglesia. Entonces, muchas veces tenemos un mal entendimiento de lo que es la iglesia de Cristo por tener estos vicios del lenguaje a veces que nos llevan a cambiar los conceptos que la Biblia nos enseña. Por eso, hermanos míos, el libro de Efesios, la carta a los Efesios, es un libro absolutamente vital para la comprensión correcta de lo que es la iglesia de Cristo. ¿Ok? Voy a dar lectura en el capítulo 4 del libro de la carta a los Efesios. Los primeros 3 versículos vamos a considerar el día de hoy. Y dice lo siguiente el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, ya, otra versión dice yo prisionero de Cristo, ya, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero rogarte, Padre, quiero rogarte asistencia, Señor, para mi vida en este momento. Rogarte que el Espíritu Santo me ayude, Señor, en mi debilidad a poder predicar tu palabra como debe ser. Ayúdame, Señor, que esta palabra pase por mi propia vida primero, Señor. Y luego, Padre, todos juntos, Señor, como hijos tuyos, podamos, Señor, recibir esta palabra como palabra tuya. Padre amado, imploro también, sigo implorando y clamando a ti, Señor, por aquellos que necesitan salvación, para que tú proveas, Señor, de salvación a sus almas, Señor, a sus vidas. Te pido, Señor, que tú derrames abundantemente de tu Espíritu Santo en esta oportunidad, para que tu palabra cumpla sus propósitos, para lo cual es predicada y expuesta, Señor, en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra clave aquí, hermanos míos, es andar. ¿Ya? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Y eso marca el inicio, como hemos dicho, de la parte práctica de la carta. Ahora, de aquí en adelante, el tema trascendental es cómo debo andar entonces como parte de la iglesia de Cristo. Ya he entendido que ya soy parte de la iglesia de Cristo, ahora cómo debo andar, cómo debo vivir. Bueno, Dios, hermanos míos, nos ha redimido en Cristo. Eso lo hemos visto en los primeros capítulos. Nos ha sellado con su Espíritu Santo como propiedad suya.
y nos ha hecho parte de su iglesia amada. Ahora, debido a esto, debido a que he sido redimido, sellado y puesto dentro de la iglesia de Cristo, es que ahora Él nos exhorta a vivir una vida distinta, una vida a la altura de su llamado. Y con el propósito, obviamente, como menciona ahí el verso 3, con el propósito de preservar, hermanos, la unidad del Espíritu en su iglesia. Entonces, aquí hay varias cosas importantes que vamos a notar. Y así de inicio quiero por lo menos puntualizar algunas. Primero, que la vida que yo llevo en este mundo es importante para Dios. O sea, es importante cómo vivo yo. Es importante cómo me conduzco en esta vida. Segundo, cosa que quiero puntualizar a priori, digamos, antes de entrar al contenido, es que esa vida práctica yo debo entender que la vivo con otros, que son parte también de la iglesia. Y tercero, otra puntualización a priori, es que, hermanos míos, aquí hay un bien mayor que es la iglesia de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Ese es el bien mayor por lo cual nosotros debemos tener la diligencia de preservar esta unidad del Espíritu en su iglesia. Amén. Entonces, el ruego del apóstol Pablo tiene que ver con esto, con el hecho de que los efesios logren comprender la importancia de la iglesia y la importancia de cómo vivo yo dentro de este precioso cuerpo de Cristo. Para esto vamos a ver dos puntos en estos 3 versículos que quiero yo mencionar para que podamos comprender estas verdades. Lo primero es, hermanos míos, es que Dios nos ha llamado a una vida nueva. ¿Ya? Bueno, el título de este sermón, no lo he dado, ¿cierto? Es Viviendo a la altura del llamado de Dios. Viviendo a la altura del llamado de Dios, ¿cierto? Recordando también que la palabra iglesia significa los llamados fuera. ¿Ya? Eclesía es llamados, convocados para algo especial. Lo primero que vamos a ver respecto a vivir a la altura del llamado de Dios va a ser que Dios nos ha llamado, hermanos míos, a una vida nueva, a una vida nueva. Esto implica obviamente que yo no puedo pretender seguir viviendo la vida cristiana a la manera antigua. Y segundo, de lo que vamos a hablar, es que Dios nos ha llamado a guardar la unidad del Espíritu, a guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, Dios nos ha llamado a una vida nueva. A esto se refiere el apóstol cuando habla de andar. Andar. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Esta palabra andar es una palabra que se usa mucho en el vocabulario del apóstol Pablo y se refiere a vivir, vivir. Andar tiene que ver con la manera en que nos conducimos en este mundo. Significa vivir, conducirse, comportarse de una manera determinada. De tal manera que podemos definir, ¿cierto?, con esto, que para Dios, no solamente para el apóstol, sino que para Dios, hermanos míos, es sumamente importante la manera en que los creyentes viven en este mundo. ¿Cómo vivo? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivimos? Y eso, hermanos míos, echa por tierra toda pretensión individualista de muchos cristianos hoy en día que quieren vivir una vida, valga la redundancia, individual, sin contemplar la colectividad de su vida en la iglesia y sin contemplar que su manera de vivir debe ser distinta. Algunas frases como, bueno, hermano, no sé por qué le causa problema esto es mi vida, así yo soy, así yo vivo, bueno, estos son mis hábitos, bueno, tiene que aguantar, no tiene que acostumbrarse, si queremos ser, ¿me entiende? Un cúmulo de argumentos que llevan consigo la idea de
esto es mi vida, yo la vivo como quiero, y si le gusta, bien, y si no le gusta, búsquese otro amigo. Hermano mío, eso en el mundo se da todos los días, pero en la iglesia de Cristo no existe o no debe existir esa actitud. Porque la manera en que yo vivo, la manera en que yo me comporto, la manera en que en cómo soy yo, es importante para Dios. Sobre todo en el contexto de la iglesia. Sobre todo en el contexto. De tal manera que si yo algún día, o usted ve algún día algún hermano que no falta, ¿cierto? Hay veces en que nosotros somos compañeros de trabajo, ¿cierto? Hace poco me tocó ser compañero de trabajo de David y hermano Juan Carlos. Aún en esas instancias, cuando estamos colaborando o trabajando juntos en alguna, es importante cómo nosotros nos desenvolvemos en otro lugar. No puedo decir, bueno, yo no puedo decirle a otro, bueno, esto es el trabajo, allá la iglesia, son dos vías separadas. No son dos vías separadas. No, bueno, así soy yo en mi casa, en mi iglesia no soy así. Entonces, generalmente nosotros dividimos nuestra vida en tantos departamentos, ¿cierto? En la casa somos un ogro, en la iglesia soy un amor, en el trabajo soy súper servicial, pero en la casa no hago nada. Tenemos toda una división de departamentos en nuestra vida en donde funcionamos y vivimos de distinta manera en cada una de ellas. Hermanos, nuestra vida es una sola. Y sea en el trabajo, en la casa o en la iglesia, debemos ser uno mismo. A eso se refiere el apóstol cuando dice que el candidato, no recuerdo si a diácono o a pastor, pero dice, debe ser sin doblez. Esto significa que no debe tener doble vida, que no debe ser de una manera en una parte y de otra manera en otra parte. No, para el Señor es importante cómo nos conducimos en la vida. Para Pablo también. Él ocupa esta palabra andar en muchas ocasiones. Nos recuerda que cuando éramos inconversos, dice, anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Nos conducíamos así, como el mundo se conducía, así éramos. Decíamos garabatos, teníamos vicios, teníamos inmoralidad, teníamos una serie de cosas que eran propias del mundo y no nos avergonzábamos. Pero el mismo texto dice, pero ahora ustedes Dios les ha dado vida en Cristo. Y hemos sido salvados. Y hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Entonces, hay la idea de que hemos sido cambiados de estilo de vida. El mismo apóstol en el capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y miren lo que dice, para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo debo andar en mi vida cristiana? Andar haciendo las obras que Dios ya preparó para mí. Pablo dice también que en verso 17 del capítulo 4, que ya no anden como andan los gentiles. Hablando de la gente que no es salva. Ya no anden como andan los gentiles. No te comportes como un mundano. No tomes el estilo de vida del mundo. Eso se refiere Pablo cuando dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Pablo también dice en Efesios, anden en amor, así como también Cristo los amó. También dice, ustedes ahora son hijos del Señor, hijos de luz, anden como hijos de luz. Y también en Efesios 5:15 también dice, por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Entonces, ¿es importante para Dios cómo me conduzco en la vida? Claro que sí, absolutamente. ¿Sabes por qué? Porque cómo te conduces en la vida es un indicador de tu identidad. Si soy hijo de Dios, yo voy a indicar aquello con la obra de Dios en mi vida. Y eso es una vida transformada, una vida nueva. Hermano, la vida cristiana no solo se manifiesta cuando yo digo que soy cristiano, sino mostrando que lo soy. Y no mostrando al estilo fariseo. ¿Cuál es el estilo fariseo de mostrar que soy cristiano? Ese estilo que busca su propia gloria.
de quedar en mi vecindario como el niño bueno, el vecino que no toma, que no tiene vicio. Es quedar en el curso como el niño que no dice garabato. No, el fin último de tu buena conducta para Dios es la gloria de Dios, no tu propia gloria. Ahora, gloria al Señor si por eso, como consecuencia, pueden de alguna manera alabarte. Me gusta cómo es usted como trabajador porque usted es bien responsable. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No se sienta bien consigo mismo. Dele la gloria al Señor. Entonces, la vida cristiana no solo se manifiesta diciendo que eres cristiano, sino mostrando que lo eres. Hermanos, lo que somos en Cristo debe afectar definitiva y consistentemente nuestra manera de vivir. Lo que tú eres en Cristo debe afectar definitivamente tu manera de vivir. Tu manera de vivir debe ser consistente con lo que dices que eres. O si no, es una contradicción. Y la Biblia tiene una palabra para referirse a una vida llena de contradicciones espirituales o religiosas. Se llama hipocresía. Cuando yo no soy consistente con lo que creo. Hermano, es pertinente aquí a este punto para el apóstol, después de hablar de las magníficas bendiciones con las cuales Dios el Padre nos ha bendecido, obviamente en virtud de la obra de Cristo, y también demostrar la verdadera identidad de un creyente como parte del pueblo de Dios. Es pertinente para el apóstol exhortar ahora y enseñar que esta verdad de ser hijo de Dios y esta verdad de ser parte de su pueblo, hermano mío, tiene implicaciones prácticas. No es solamente una linda idea. No es solamente una linda idea, hermano mío, que tú eres salvo. Es una vida que debes vivir. No es solamente una linda idea ser parte de su iglesia, es una vida que tú debes vivir. El apóstol Pablo habló de esto de vivir como es digno de en varias ocasiones. A los filipenses les dijo solamente, hermanos, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es algo precioso, hermanos míos. El Evangelio de Cristo es tan precioso que el apóstol Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, dice que este Evangelio es un tesoro puesto en vasos de barro. Y adivine, ¿quién es el vaso de barro? Nosotros. Pero nosotros queremos ser el vaso de oro donde hay algo interesante que se llama Evangelio. No, hermano mío, es todo al revés. Tú y yo somos vasos de barro en esa analogía. Ahora, ¿por qué hace este contraste tan marcado el apóstol cuando dice que el Evangelio, que es el tesoro, ya es el diamante? ¿Por qué hace este contraste tan severo y radical con mi vida que soy un vaso de barro? Hermano mío, justamente por la fuerza del contraste. Es para que nosotros entendamos de buenas a primeras que entre el Evangelio mismo y sus implicaciones y mi vida personal y mi vida en sí, no hay punto de comparación. Porque el Evangelio es glorioso por sí mismo. Yo no lo soy. Yo soy un vaso de barro. ¿Entiendes? Tú eres un vaso de barro que has tenido la preciosa dicha de ser ese vaso usado por Dios para poner un gran tesoro. Pero nunca olvide que lo valioso en tu vida es el Evangelio. Ese es el tesoro. Ese es el diamante. Ese es el diamante. Y no nuestra propia vida. Es el Evangelio el que le da el valor a tu vida. No eres tú el que le da el valor al Evangelio. Es el Evangelio el que le da el valor a tu vida. El que le da la identidad a tu vida. El que le da todo el significado a tu vida. Es el Evangelio.
Y ese evangelio que es tan precioso, hermano, tiene implicaciones prácticas o debe tener implicaciones prácticas en mi vida. Por eso Pablo le dijo a los filipenses, hermanos, yo solamente espero esto, que ustedes vivan, que se comporten, que anden como es digno de ese evangelio. Como es digno de ese evangelio. Y eso es solamente vida práctica. Hermano, si estás desperdiciando la vida en el pecado de este mundo, eso no es digno del evangelio, hermano. Eso no es digno del evangelio. Si estás viviendo en este mundo, en la misma onda individualista de este mundo, pensando en ti, y segundo en ti, tercero en ti, eso no es digno del evangelio, hermano. Avergüénzate de eso, eso no es digno de Cristo. Cristo ha puesto dos ejes en nuestra vida: vivir para la gloria de Dios y vivir para los demás. Esos son nuestros dos ejes de cómo vivir. Y Pablo le dice, compórtense de manera digna del evangelio, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, dice, pueda oír, que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Hermanos míos, también Pablo le dice a los colosenses, agradándole en todo. Bueno, dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que ustedes anden como es digno del Señor. ¿Cuál es la idea de aprender más del Señor? ¿Cuál es la idea de aprender más de su palabra? Hermano, que tú aprendas cada vez más a andar como es digno del Señor, como es digno de su evangelio. No es llenar tu cabeza de conocimiento, no es sabértelas todas, es cómo puedo conducirme en la vida. Hermano, cada cosa que yo aprendo del evangelio, que Dios a través de la obra de su Espíritu Santo ilumina mi mente y me hace comprender verdades de su palabra, cada verdad que el Espíritu Santo me ayuda a comprender mejor, esta verdad es para que yo viva cada día más como es digno del evangelio. Pablo le dice a los tesalonicenses, y cómo según Pablo a los colosenses, cómo es esto de vivir como es digno del Señor. Ahí lo dice, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con poder y con gozo dando gracias al Señor. Imagínense una vida de gratitud, de crecimiento, de fortaleza, de frutos, agradando a Dios en todo. Esto es vivir como es digno del evangelio. No es vivir con todas mis necesidades suplidas, con todo lo que yo quiero ahí respondido por Dios, no. Y también Pablo le dice a los tesalonicenses, dice, vosotros sois testigos y también Dios es testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos y les alentábamos y les implorábamos a cada uno de ustedes, le dice Pablo a los tesalonicenses, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno de Dios, que les ha llamado a su gloria y a su reino. Hermano, no había otra cosa más importante para el apóstol Pablo que ver que esos creyentes que fueron salvos por su ministerio anduvieran como es digno del Señor, anduvieran como Él se merece. Esta palabra dignidad tiene que ver cómo se merece Dios que vivamos. Pablo dice, ustedes vivan, hermanos míos, de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Hermanos, hemos sido llamados y convocados a una nueva vida. Y nuestra responsabilidad, hermanos míos, es vivir como es digno de este llamado. Cuando Dios te llamó a la salvación y cuando fuiste salvo, Dios te llamó a una nueva vida. La pregunta es, ¿estás viviendo esa nueva vida? Porque de pronto queremos vivir esa vida nueva al estilo antiguo. ¿Y cuál es el estilo antiguo? Vivir según la corriente de este mundo, haciéndole puro caso a Satanás y
siendo motivados únicamente por nuestros propios deseos. Este es el estilo de vida antiguo. Y muchos cristianos, lamentablemente, han estado decidiendo cada día vivir ese estilo antiguo. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos entender una cosa: cada uno de nosotros es diferente. Aún nuestras propias familias tienen distintas formas de ser o de vivir, ¿cierto? Distintas costumbres. Pero cada miembro del cuerpo de Cristo es partícipe de un mismo llamado a vivir de una misma clase de vida. Una que sea digna del llamado con que Dios nos ha llamado. Podemos ordenar de distinta manera la ropa en nuestra casa. Podemos tener o no tener tele en la casa. Distintas cosas, somos distintos, pero hay una cosa que nadie debe ser, o sea, que todos nosotros debemos tener como particularidad, como singularidad, que todos debemos vivir como es digno del Evangelio, como es digno del Señor. Esto de vivir como es digno, hermanos míos, tiene que ver con cómo merece el Señor. Merece el Señor. Cuando tú peques, cuando tú cometas un pecado, tú debes preguntarte, ¿merece esto el Señor? Cuando tengamos problemas con nuestra esposa, con nuestros hijos, tiene que preguntar, ¿esto merece el Señor que viva así? ¿Merece el Señor que yo sea un ogro en la casa? ¿Merece el Señor que yo sea tan conflictivo? ¿Merece el Señor que yo sea tan descuidado con mis disciplinas espirituales? ¿Merece el Señor que yo sea tan insolente con mis papás? ¿Merece el Señor que yo sea tan irresponsable en mi trabajo? ¿Merece el Señor eso? No lo merece. El Señor merece gloria todos los días de nuestra parte. Eso es vivir como es digno del Evangelio. Hermanos, las verdades sobre nuestra identidad en Cristo conllevan responsabilidades espirituales y prácticas. Conllevan responsabilidades filosóficas y éticas para nosotros como parte de la gloriosa Iglesia de Cristo. Es decir, todas estas verdades sobre quién soy en Cristo, hermanos míos, deben tener implicaciones prácticas en mi vida. Debido a que soy hijo de Dios, yo debo vivir así. Debido a que soy un redimido, yo debo vivir como un redimido. Yo no puedo ser asá porque Dios me ha salvado y ahora debo ser así. Entonces, estas verdades deben afectar no solo nuestra cosmovisión sobre la vida, porque a veces afecta nuestra cosmovisión y opinamos, ¿cierto? Porque hoy día todos son mesías en todos los temas. Y nosotros generalmente tenemos una cosmovisión cristiana, pero una ética poco cristiana. Tenemos una visión cristiana del mundo y hacemos un análisis de todas las cosas y estamos en contra de todas las ideologías, pero nuestra vida práctica a veces deja mucho que desear con respecto a cómo debe vivir un creyente. Entonces, quien es parte de la Iglesia de Cristo debe manifestar un estilo de vida que sea consistente con su llamado. En una iglesia local, hermanos míos, cada miembro tiene una responsabilidad de vivir a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Quien es parte de la Iglesia de Cristo debe manifestar un estilo de vida consistente a ese llamado. Ahora, ¿cuál es ese llamado? Bueno, Pablo lo dice ahí en el verso 4, creo, dice que la salvación es nuestro llamado. Llamados a una misma esperanza. Hemos sido llamados, según el apóstol Pablo. Bueno, en ocasiones diferentes la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, habla de este llamado. Este llamado tiene muchos aspectos, como los apóstoles nos enseñan. Por ejemplo, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que somos llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, llamados conforme a un propósito, llamados, ¿cierto?, a la comunión con su Hijo, llamados a una misma esperanza, llamados en un solo cuerpo, llamados a su reino y a su gloria, llamados, ¿cierto?, no a la impureza, sino a la santificación, llamados a la vida eterna,
llamados con un llamamiento santo, llamados a sufrir por hacer lo bueno, llamados con el propósito de heredar bendición. A todo eso fuimos llamados. El Apocalipsis, ¿cierto? Ahí hablando, Cristo dice, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, dice, son llamados, escogidos y fieles. No solamente debemos considerar como una gran cosa el haber sido escogidos, ¿cierto? Sino que hemos sido llamados también. Y los que han sido llamados a ser fieles. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a vivir una vida que sea consistente con este llamado que Dios nos ha hecho. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer esto? Vivir esa vida consistente. Pablo lo dice en el capítulo 4, verso 1. Dice, yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, esto nos lleva a entender una cosa bien importante. ¿De qué manera yo puedo vivir esta vida consistente con mi llamado? Primero, permitiendo la obra del Espíritu Santo en mi vida. Permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. ¿Y de dónde deducimos eso? Porque habla de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y eso, hermanos míos, es el fruto del Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Estas virtudes, hermanos míos, no son propias de nuestra conducta humana. No son parte de nuestro carácter natural estas virtudes. Estas virtudes la Biblia las menciona como producto de la obra del Espíritu. Estas virtudes son el fruto del Espíritu en el creyente. Más el fruto del Espíritu, dice el apóstol, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Hermanos, estas virtudes son también el carácter de Jesús manifestado en nosotros. Fue Cristo mismo quien ocupó dos de estas virtudes para referirse a sí mismo. Dice, tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dijo, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Cuando estamos atribulados con conflictos interpersonales y que no logramos ponernos de acuerdo, tanto en la iglesia como en el matrimonio, en la familia, donde sean nuestros conflictos interpersonales, hay una cosa que debemos acordarnos: Cristo era manso y humilde. Y cuando nosotros decidimos aprender de Él, entonces dice la Biblia, hallamos descanso para nuestra alma. No hay terreno más fértil para la obra de Dios en tu vida, hermano mío, que la humildad. La humildad. Aprende de Cristo, Él fue manso y humilde de corazón. Tú y yo no lo somos. No somos ni manso ni humilde de corazón. No somos los así. Todo lo contrario. Somos beligerantes, prestos a pelear. Andamos con la espada ahí, con la mano en la espada, a la defensiva. Y somos orgullosos, prestos a defender nuestros intereses. Y ahí es cuando debemos mirar a Cristo, el precioso Cristo que fue manso y humilde de corazón, y aprender de Él. Entonces, ¿cómo yo puedo cultivar estos hábitos en mi vida o estas virtudes? ¿Cómo yo puedo vivir como es digno del Evangelio? Bueno, también manifestando esa obra del Espíritu Santo, no solamente en mi vida personal, sino que manifestar estas virtudes en nuestras relaciones con los demás creyentes. Porque no olvide, el contexto ahí está hablando del creyente insertado en la vida de la iglesia. Entonces dice, ustedes deben revestirse o deben manifestar esta humildad, esta mansedumbre, y note cómo cambia ahora un poco de dirección. Ya no está hablando de mí, de lo que yo debo cultivar, sino que ahora me enlaza con los demás diciendo, y con paciencia sopórtense los unos a los otros. Y nos inserta inmediatamente en el contexto de la vida de iglesia.
¿Por qué? Porque, hermanos míos, Dios, parte del llamado de Dios es que Dios nos ha llamado a vivir con otros creyentes. La vida cristiana no es para vivirla sola. No es para vivirla sin iglesia. Quien en este mundo pretende ser cristiano y deja de lado la iglesia, eso es una contradicción. ¿Por qué es importante esto, hermanos míos? Porque hoy en día las encuestas dicen, por lo menos las de Estados Unidos, es donde más hacen encuestas, así que uno siempre echa mano ahí. Acá no se hacen muchas. Pero dicen que esencialmente el ateísmo o la indiferencia con el evangelio de la gente, la gran razón, la gran causa de este desprecio por el evangelio no es el evangelio en sí, porque tienen inquietudes espirituales aún esta gente. El asunto es su conflicto con la iglesia, como organización, como institución. Entonces, lamentablemente, algunos evangélicos toman esta estadística y dicen, entonces como el problema es la iglesia, entonces echémonos al bolsillo la iglesia o reinventemos la iglesia. Y ahí surgió en los años 90, creo, el concepto de iglesia emergente. Y la iglesia emergente, ¿qué era? Usted llegaba a la iglesia y no se encontraba una asamblea, sino que se encontraba, había unos sofás, un bar, otro bar por acá, y esa era la iglesia. Entonces la gente se juntaba ahí eran varias salas de estar, y se juntaban a conversar, a tomarse, ¿cierto?, una bebida, a comerse un sándwich, y eso era la iglesia, porque dijeron, reinventemos la iglesia. Gracias al Señor eso duró poco, no prosperó mucho. Pero hermanos míos, si la gente tiene problemas con la institucionalidad de la iglesia, ya sea porque las iglesias locales han dejado mucho que desear, ¿ya? Si bien es cierto, puede ser así, nosotros los creyentes no podemos, por esa razón, dejar de entender y de ver la importancia que tiene la iglesia. ¿Qué necesitamos hacer? Reenseñar a ellos qué es verdaderamente la iglesia de Cristo. Que no es esa institución donde piden y piden y piden plata. Que no es esa institución donde son hipócritas. Que no es esa institución donde lo único que va uno a escuchar música. Que no es eso. Es el cuerpo de Cristo. Donde cohabitan, coexisten gente que ha nacido de nuevo. Que viven una vida transformada. Que viven una vida distinta a la que el mundo vive. Eso es la iglesia de Cristo. Eso es la iglesia. Pablo dice que somos conciudadanos de los santos, coherederos, copartícipes. Esto habla de una vida en conjunto. Pablo le dice a los efesios que lo primordial en la vida de la iglesia, para aspirar a guardar esta unidad del Espíritu, que dice después, es manifestar estas grandes virtudes como la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, porque ahí dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, habla de estas virtudes, humildad, mansedumbre, paciencia y amor, que, hermanos míos, insisto, no están en ti. No naciste con eso. Pero si naciste de nuevo, tienes un regalo precioso de parte de Dios, que es la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano mío, quien es Dios, puede hacer cosas espectaculares en tu vida y en mi vida. Tan espectaculares como hacerte una persona más humilde, más mansa. ¿Yo manso? Sí, aunque no lo creas. Muchos de ustedes han sido testigos cómo el Espíritu Santo ha cambiado sus corazones. Muchos de ustedes pueden dar testimonio de mi esposa ya no es como era antes. ¿Sabe que mi esposa ya no? Algo pasó. ¿Fue el reformatorio? No. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el que provee de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Y mire, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Eso implica una verdad importante, hermanos míos. Que nosotros, o entre nosotros, la iglesia de Cristo no se cohesiona en virtud de intereses en común. No somos un club como Colo-Colo, la Universidad de Chile, Deportes Rengo, Colchagua, que podrían en esos clubes organizar a las personas en virtud de un interés en común. A mí me gusta este equipo. Entonces, los gustos son los que cohesionan a esa gente. ¿Me entienden? Y ellos no tienen ninguna responsabilidad moral unos con otros. ¿Por qué? Porque el nivel de cohesión no está a ese nivel. Por lo tanto, lo más probable es que en el Club Deportivo Colo-Colo o en donde sea, ¿cierto?, hayan personas que se tengan malas, se odien, no se quieran ver, discutan, peleen, se peguen. Y no está tan mal. Me refiero a que no va a venir el presidente y diga, oye, aquí somos todos hermanos, por favor, no. Esa no es la idea. En un club social no es la idea esa. Vuelvo a repetir, no hay una responsabilidad moral tan alta como la tiene la iglesia. Pero la iglesia de Cristo no es un club social. De tal manera que Cristo dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te escucha, ganaste a tu hermano. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque para mí ya es importante no mi ideal, sino que mi hermano, ganar a mi hermano, estar bien con mi hermano, porque hay una responsabilidad moral mucho más alta. El llamado es más alto y debemos vivir como es digno del llamado al cual fuimos convocados. Y hermano mío habla del amor también, con paciencia debemos soportarnos. Y hay hermanos que usted sabe, ¿cierto? Es difícil de soportar. Oh, sí, hay que un trato especial. Hay hermanos que a veces hay que hablarles con pinza para que no se sientan. Hay que escogerlas. Entonces, a veces es difícil. ¿Y qué hacemos en el mundo? No lo tomamos en cuenta nomás. Si le gusta, y si no, no. En la iglesia no. Entonces, ¿qué debo hacer en la iglesia? Yo no puedo deshacerme de esas relaciones. Estoy llamado a amar. Y el amor me debe llevar a tener paciencia soportando a mis hermanos. Soportándonos, dice. Somos distintos. Algunos de ustedes son más acelerados y más como dinámicos para hacer las cosas. Otros somos más lentos, somos más pausados, relájate. Somos distintos. Pero la paciencia nos ayuda a soportarnos, a tolerarnos, ¿cierto? Y trabajar en equipo. Hermanos, vivir a la altura de su llamado implica la obra del Espíritu. Dios nos ha llamado a guardar la unidad del Espíritu, esforzándonos, dice, por preservar la unidad del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta palabra solícito es muy importante. Esta palabra significa estar ansioso. ¿A usted estaba ansioso por algo? ¿Cierto? Cuando pequeño ahí estaba ansioso porque llegó Navidad y usted está con el sueño de que le van a regalar ahí cuando chico el juguete que quiere y está ansioso. Algunos están ansiosos de volver a clase. No creo que estén tan ansiosos, pero hay algo que produce ansia o algo que ha producido, ¿cierto? El esposo, cuando nos íbamos a casar, ¡wow! Me faltan 2 días, falta 1 día, mañana es. Ese es el tipo de ansiedad que quiere decir aquí Pablo, solícitos, ansiosos, anhelantes, esforzándose, dice las Américas, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu. O sea, la unidad del Espíritu no es algo que llega solo. No, tú y yo debemos procurarla con ansiedad. De tal manera que si vemos un foco de conflicto que aparece de pronto, ¡wow! ¿Sabes qué? Me di cuenta que el hermano José
Becerra discutió con la hermana Susana. Un foco de conflicto. ¿Qué debo hacer? Procurar la unidad del espíritu. Y tal vez conversar con ellos. Hermano, ¿qué pasó? Oramos por eso, conversemos. Converso con la hermana. Hermana, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué haría yo en el mundo? Que se la arreglen ellos. ¿Entiendes? Total, yo con estar bien con mi esposa y mi familia, así somos en el mundo, así son en el mundo. Pero en la iglesia no. En la iglesia la vida de mi hermana Susana, de mi hermano José y la de todos es sumamente importante. A tal punto que yo debo, dice aquí, esforzarme, anhelar que haya unidad en la iglesia. Que haya unidad. Por eso es tan doloroso cuando hay fracciones en la iglesia. Por eso es doloroso cuando, a pesar de cualquier conflicto, una iglesia se divide, una denominación se divide. Es doloroso. Y nosotros hemos sido llamados a ser parte de la iglesia y la unidad, hermanos míos, es parte de la naturaleza de la iglesia. Pablo lo dijo a los corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Es la naturaleza de Dios. 3 personas, un solo Dios. Es la naturaleza que impuso, o sea, que digamos, de la cual invistió también el matrimonio. 2 personas, una sola carne. La iglesia, muchos miembros, un solo cuerpo. La unidad es parte de la naturaleza de Dios. Y es parte de la naturaleza de la iglesia. Debemos estar ansiosos por mantenerla. Pablo dice a los romanos también, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos solo un cuerpo en Cristo. Cristo, hermano mío, oró por esta unidad. Él oró para que sean uno, para que el mundo crea. La unidad en una iglesia fortalece la proclamación del Evangelio. Imagínense si fuéramos una iglesia súper dividida, ¿creerán? No, mejor no los invito a los incrédulos para acá. No, la unidad de la iglesia. Ahora, hay falsos conceptos de unidad. ¿Cuál es uno de los falsos conceptos de unidad? La uniformidad. Todos tienen que ser iguales. Todos tienen que pensar igual. No, eso es uniformidad. Hermanos, Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes personalidades, diferentes experiencias, diferentes inclinaciones del corazón. A mí me gusta la música, a mí no me gusta la música, a mí me gusta esto. Somos diferentes en todo sentido. Incluso me atrevo a decir que hasta diferencias políticas tenemos. Pero esas no son las que marcan la naturaleza de la iglesia. Lo que marca la naturaleza de la iglesia es la unidad. La unidad. No la uniformidad. Amén. No la uniformidad. Por eso dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros, vestidos como escogidos de Dios, santos, amables, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, dice Pablo a los colosenses, soportándonos los unos a los otros. Hay otro malentendimiento de lo que es la unidad. No tratar el pecado, hacernos los lesos. No, es que no hay que juzgar. Claro, y con ese criterio está la escoba en las iglesias. Adulterio, de todo. ¿Por qué? Porque no hay que juzgar. Hermanos, eso es una mentira. Es una tergiversación de algo que dijo Cristo. Cuando Cristo dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, se refería a que nosotros no debemos andar condenando a medio mundo desde una altura moral hacia abajo. Pero Dios nos llama a discernir y a juzgar casos de pecados en la iglesia. Pablo le dice a los corintios, a causa de un fornicario, de un adúltero que andaba ahí en la iglesia, dice, ¿acaso no hay ninguno entre ustedes que juzgue esta cosa? Dios nos ha llamado a juzgar el pecado dentro de la iglesia, a no juzgarlo en términos judiciales, ojo, sino de discernirlo y tratarlo, ¿ya?
Por lo cual dice, desechando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, nos pertenecemos. Debemos desechar la mentira, hablar la verdad. Eso es tratar con el pecado. Pablo dice, de cierto se oye entre vosotros que hay fornicación, y tal fornicación, le dice Pablo a los Corintios, que ni se nombra entre los gentiles. Tanto que uno de ustedes tiene la mujer de su padre, dice, y ustedes están envanecidos. ¿No debieran ustedes más bien lamentarse por esta situación para que fuera quitado de medio de vosotros el que cometió tal vileza? ¿Cómo no hacen nada? Dice Pablo. Tremendo pecado hay en la iglesia y no hacen nada. Entonces, la unidad, no se debe buscar la unidad, ¿cierto? No tratando el pecado. Mateo dice, o sea, Cristo dice en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, no lo juzguéis. ¿Qué dice? No, dice, anda, repréndelo, estando tú y él solo, sí. Uno y uno. Ahora, si no te escucha, toma contigo 2 o 3 testigos, ¿ya? Y conversen. Ahora, si no quiere tomar en cuenta a esos testigos, este hombre que pecó contra ti, ve y dilo a la iglesia. Ahora, si este fulano ya está empecinado y no quiere escuchar a la iglesia, dice la iglesia tiene la facultad de excluirlo de su membresía. Tenle por gentil y publicano. El asunto es que la unidad de la iglesia no está en detrimento de su santidad. ¿Cierto? Otro falso concepto de unidad es el ecumenismo, ¿cierto? Típico ecumenismo. ¿Cuál es el ecumenismo? Unir todas las religiones del mundo. Bajo el Vaticano, obviamente, dicen ellos. ¿Ya? Eso es falso. Porque tú no puedes buscar la unidad echándote al bolsillo la verdad. En virtud del amor. Es que todos nos debemos amar. Tenemos un solo Dios y Dios es amor. No. Dios también es verdad y tiene una verdad, que es el Evangelio. En conclusión, hermanos míos, debido a todo esto, debemos entregar, hermanos, nuestro corazón a este estilo de vida, donde Dios nos exhorta a vivir a la altura de su precioso llamado. Este llamado implica para nosotros vivir con toda humildad, vivir con toda mansedumbre, con toda paciencia, soportándonos unos a otros en amor. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, virtudes que son el fruto del Espíritu, deben ser parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida como parte de la Iglesia de Cristo. Y todo esto, hermanos míos, con el propósito de preservar la unidad del Espíritu en su Iglesia. ¿Sabe quién hace a la Iglesia una sola? El Espíritu Santo. Eso. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por eso es que Pablo dice en muchas partes, entonces ya no hay griego, no hay judío, no hay ninguna categoría define a la iglesia, porque somos uno en Cristo. Y esa unidad tú y yo en lo práctico debemos buscarla. Ahora, se nos hace liviano esa búsqueda cuando en ti y en mí está obrando el Espíritu Santo. Así que esperamos que el Señor esté de alguna manera obrando con su Espíritu Santo en nuestros corazones y así esta iglesia y la iglesia de Cristo en general pueda experimentar esa unidad que necesita siempre. Amén. Oremos.